Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y dice el mismo Evangelio que el reino de Dios es un reino de poder y no de palabra. Por eso, ustedes pueden hoy día, nosotros podemos hoy día hacer señales, hacer milagros, sanar enfermos, reprender demonios, pararnos delante del problema y decirle al problema: el Cristo al que yo le sirvo te ha vencido. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Decía al principio que nadie puede salvarse a sí mismo, que no teníamos la forma de salvarnos, que fuese necesario que Cristo muriera por nosotros, fuese crucificado, fuese maltratado, escupido, bofeteado, azotado, que fuese necesario que descendiera al Seol y que Dios le reviviera de los muertos, para que en su resurrección nosotros tengamos vida junto con Él. Fue necesario, no hay obra, ni una sola. Hace un tiempo atrás decía en un mensaje que un hombre justo, temeroso de Dios, que oraba todos los días, en todo tiempo, llamado Cornelio, le fue necesario escuchar el Evangelio para ser salvo. Este hombre daba todo lo que tenía a los pobres y era un hombre de poder, un hombre venía siendo un embajador, y sin embargo, siendo temeroso de Dios, justo, desprendido, y oraba todo el tiempo, ni siquiera esas virtudes que él tenía podían salvarlo de la muerte segura, de la perdición, de la condenación. Fue necesario que Dios, conmovido por la limosna y las oraciones de este hombre, enviara un ángel para que le dijera: ve donde Pedro. ¿Por qué el ángel no podía darle la palabra? Porque la palabra que el ángel podía darle ya se le había sido quitada y había sido transferida a nosotros. La palabra de reconciliación, el Evangelio, solo lo podía recibir de uno que haya sido redimido. Y el ángel le dijo: manda donde Pedro y diga a Pedro que venga y él te dirá lo que tiene que hacer. ¿Sabe lo que tenía que hacer Pedro para decirle a él? Tenía que enseñarle que el Evangelio de Cristo era el Evangelio de la reconciliación y que era necesario que para él ser salvo, con todas las virtudes que tenía, confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque nadie irá al Padre sino por medio de Jesús. Nadie será salvo sino por medio de Cristo. Ni las obras lo salvarán. Ni las obras. Dice la palabra que somos salvos por fe, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ciertamente estábamos destituidos de toda gloria, de toda salvación. Pero Cristo que es amor, Cristo que es la totalidad del amor de Dios, siendo Dios. Yo quiero que usted se imagine en un momento que usted es un rey y que está sentado en un trono y que de repente llega un rey que es superior a usted porque comanda un reino más grande y le dice: ahora yo quiero que tú te pongas la ropa del mendigo y vayas a la calle a pedir pan y vaya y pida agua y te llene de polvo. ¿Por qué? Porque me es necesario que para que el pueblo que tú gobiernas, que para que el pueblo que yo te estoy entregando sea humilde y sea entregado a ti, conozca que el Dios que lo creó, el rey que lo gobierna, es tan humilde y tan amoroso que se hizo a sí mismo maldición para que ellos sean salvos. Ser usted rey, ¿se atrevería usted, siendo presidente de la República, bajar
cañita y pasar un mes sentado en una casucha de esa, al lado del río, picado por mosquito, pasando hambre, desprovisto de toda necesidad? Cristo, no siendo un rey ni siendo un presidente, sino siendo el Dios mismo, bajó de donde estaba y dijo: yo voy y yo haré lo que sea necesario para salvarlos a ellos. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Adoramos la gloria de Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes han escuchado lo que fue necesario que Cristo hiciera por nosotros para que nosotros consiguiéramos la salvación. Después que somos salvos, después que encontramos a Cristo, que Cristo nos perdona, nos sentamos en una iglesia, en una silla, inerte como piedras, a escuchar y no a accionar. Sé que la pastora muchas veces ha dicho: es tiempo de que usted de ahí y le diga a esa pesadez que usted tiene, que usted es un ministro de Dios y que Dios le dio a usted dones que usted tiene que despertar, un ministerio que usted tiene que despertar. Es así. Dios puso en usted la misma semilla que puso en la pastora, o que puso en los hermanos ministros que hay aquí en esta iglesia, que puso en los adoradores, pero usted tiene que levantarse de esa silla y decir: yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios mi Padre aún trabaja y yo voy a trabajar. Aleluya. Porque el trabajo es donde Dios ha hecho a los hombres grandes. Ningún hombre se ha hecho grande eternamente sin haber primero trabajado, sea este impío o sea este cristiano. Todos los hombres grandes del mundo, del renombre, fueron esforzados en algo. Gloria a Dios. Adoramos su gloria. Pero, ¿con qué corremos? ¿Qué sucede con nosotros como iglesia? Estamos como iglesia salvados, limpiados. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo, todos los pecados son perdonados. Limpiados, nos pasan una escoba, un trapo, nos limpian. Somos limpios. Y sin embargo no queremos desprendernos del viejo hombre, de aquel que sigue esclavizándonos al mundo y al pecado. Seguimos dentro de la lascivia, dentro de la fornicación, dentro del alcoholismo, dentro de la drogadicción, siendo cristiano, predicando el evangelio con un tabaco en la mano. Siendo cristiano, recuerdo yo que cuando yo empecé el evangelio, tenía una maldición en mí, dos maldiciones. El Espíritu Santo quitó una así de golpe. Y yo dije: Dios, ¿qué fue? Me quedé sorprendido. Pero hubo una que duré, si no poco, cerca de un año, podría decir casi más de un año. Y era el cigarrillo. Fumaba. Y mucha gente diría que eso no es nada. Eso es una esclavitud. Y yo llegué a comprender en un momento que el Espíritu de Dios no podía morar en mi cuerpo. Aunque yo sentía la presencia del Espíritu de Dios y sentía que Dios quería hacer grandes cosas conmigo, el Espíritu de Dios no moraba en mí, porque yo aún estaba atado a lo que Cristo había desprendido de mí. Y era un simple cigarrillo. Pero yo no me desprendía de eso. Un vicio. Iba a decir la palabra demonio. No voy a decir un vicio. Hay hermanos aquí que no son de la iglesia. Vamos a
vamos a decir un vicio para que lo puedan comprender, un simple vicio, una atadura del ser humano que lo ata a la muerte. El Espíritu de Dios que Jesucristo pone en usted cuando usted viene a Cristo no puede permanecer en usted mientras usted esté atado a lo que Él lo limpió. El Espíritu de Dios no podía morar en mí porque mi cuerpo estaba contaminado. Y no de lascivia, ni de fornicación, ni de borrachera, de nada, de un humo. Quemando un papel. Y sin embargo no sabía que estaba quemando mi cuerpo y mi espíritu. ¿Qué quiero yo señalar con esto? Si usted, como hijo de Dios, no se desprende de toda la inmundicia, si usted como hijo de Dios no se desprende del pecado,